Gracias, buenos días, no tardes a todas y todos ustedes. Gracias por interesarse en esta conferencia de prensa que a 3 años de haber enviado Enrique Peña Nieto la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, pretendo exponer lo que acontece, lo que es la realidad necia fuera de aquellas promesas que se hicieron hace 3 años. Es oportuno, a 3 años de esa iniciativa, hacer un balance de qué sucede en el país en materia energética. Pero quisiera antes recordarles a ustedes algunas de las afirmaciones que se hicieron en ese momento por diversos personajes, por supuesto, a la cabeza Enrique Peña Nieto. Se dijo en ese entonces que esta reforma energética iba a fortalecer la economía y consolidar el bienestar de las futuras generaciones. Se dijo también que permitiría aumentar la extracción del petróleo de 2.5 millones de barriles al día a 3 millones de barriles al día en el 2018. Aseguraron que bajaría el precio de las gasolinas, que se reducirían las tarifas eléctricas y dijeron que no se privatizaría un solo tornillo de Pemex. Bajo estas aseveraciones discurrió esta reforma energética. Desde el principio, en mi participación en la discusión, señalé mi rotundo rechazo a esta reforma, dado que aseguré en ese entonces se perderían fuentes de trabajo, se desmantelaría la economía nacional y se transferiría a la riqueza al extranjero. Había entonces una discusión entre quienes señalábamos los riesgos y peligros de una reforma de este tipo y quienes señalaban bondades del otro tipo, por supuesto, de otra parte. Por supuesto que pues Enrique Peña Nieto, el PRI, sus aliados del Verde Ecologista y del PAN, pues eran quienes señalaban estas bondades. La reforma energética, podemos decir, que ha significado no solo el acotamiento a partir de regulaciones asimétricas, sino también para Pemex ha significado su debilitamiento por la vía de regatearle los beneficios o compensaciones establecidas en la misma reforma. De las múltiples consecuencias negativas que podemos observar en la reforma energética, quiero destacar solamente algunas. Petróleos Mexicanos, lejos de fortalecerse, se debilita cada día y la reforma energética, sus leyes secundarias y las políticas aplicadas por la Secretaría de Energía contribuyen al desmantelamiento de esta empresa productiva. El daño al patrimonio de Pemex es evidente en el incumplimiento a lo señalado en el párrafo 5 del artículo 6 transitorio de la reforma constitucional en materia energética. Hay que recordar que en este párrafo se establece el objetivo de resarcir a Pemex el valor de sus inversiones hechas en las áreas de explotación que finalmente no retuviera, una vez culminada la llamada Ronda Cero. Voy a leer brevemente este quinto párrafo para poder darle contexto. Dice el quinto párrafo del sexto transitorio: en caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, estas serán reconocidas en su justo valor económico, en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del Ramo en materia de energía, ¿sí? Es resarcirle el justo valor económico a Pemex por aquellas inversiones que habría hecho Petróleos Mexicanos y que estas inversiones, después de la ronda 1, quedarían en manos de privados.
La Secretaría de Energía durante casi 2 años no emitió ninguna disposición tendiente a reconocer el justo valor económico de las inversiones de Pemex afectadas una vez que concluyó la ronda cero. Quiero decirles que estos lineamientos fueron emitidos el pasado mes de febrero por la CENER. Sin embargo, estos lineamientos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, los escondieron y solo mediante una solicitud de información es que se pudieron obtener. Si ustedes los buscan en este momento, no van a encontrar los lineamientos de CENER en torno a cómo resarcir el justo valor económico a Pemex. ¿Qué dicen esos lineamientos? Dicen que a Pemex solamente se le otorgará lo que tendría en la ronda cero, y lo que queda fuera del control de Pemex de la ronda cero no se le va a retribuir. Esto es, todo lo que se va a privatizar en materia de campos petroleros, de tierra, de agua, de todo esta reforma, lo que incluye esta reforma, pues simple y sencillamente las empresas que obtengan estas concesiones no van a resarcir el justo valor económico a Pemex. De eso se trata. ¿De cuánto es la afectación a Pemex? De aplicarse los lineamientos que dice la CENER, se le estaría dando a Pemex apenas 4,600 millones de pesos, ¿sí?, en lugar de 70,600 millones de pesos. 66,000 millones de pesos no van a ingresar a Pemex. Esto es, las empresas que obtengan los beneficios de las concesiones no van a pagar 66,000 millones de pesos que le debieran corresponder. Pero además lo siguen haciendo de una manera que simple y sencillamente oculta, ¿verdad? Porque, insisto, estos lineamientos no son públicos. Tengo copia de ellos, por quien se interese, por supuesto, se los puedo otorgar. Esa es la primera de las situaciones que prevalecen en esta reforma energética, que afectan directamente, por supuesto, a Pemex. La segunda, hasta ahora, a través de la llamada Ronda 1, el gobierno de Peña Nieto ha entregado en concesión a empresas privadas, en su mayoría extranjeras, 791 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Y se ha obligado a entregar, antes de que concluya este 2016, 23,800 kilómetros cuadrados adicionales, en su mayor parte en áreas marinas. Esto significa un 33% del territorio perteneciente al Golfo de México. Esto es lo que este año se terminará de entregar a empresas. Pero el próximo año, en el 2017, están obligados a entregar 8,900 kilómetros cuadrados más, para que así en estos 3 años se otorgue el 44% del territorio del Golfo de México a empresas para que sean explotadas durante 35 años. Esa es otra parte que, por supuesto, nos va a afectar rotundamente. 3. La tercera consideración. Por otra parte, la extracción de petróleo no ha cesado de caer. En el 2012 estábamos produciendo 2.5 millones de barriles de petróleo al día. Ahora estamos produciendo 2.1 millones de barriles. Hemos caído 400,000 barriles de petróleo de producción diaria, muy lejos de lo que prometieron de los 3 millones de barriles al día. Otra consideración, la cuarta. Los consumidores mexicanos compran más cara la gasolina. En diciembre de 2012 el precio de la Magna era de 10 pesos con 81 centavos, y ahora, como sabemos todos, es de 11.37.
perdón, 1396. Perdón, sí. Es que es la Magna 1081 y Premium 1137, ahora es, así es, ahora es de la Magna 1396 y la Premium 1481, 29% más cara. Sí, bueno, ¿qué decir del gas LP? En el 2011 costaba el kilo 11.77 y ahora cuesta 14.88. Este tema de las tarifas se ha hablado mucho, pareciera que está ya gastado, sin embargo, es oportuno porque en las comparecencias de los funcionarios de energía, de Pemex, de la CFE, de Hacienda hace días, por más que quisieron dar argumentos para justificar esto, no lo lograron. Vamos a abordarlo un poco más adelante. Una quinta consideración, las tarifas de energía eléctrica van también en ascensos, con incrementos superiores al 10%. En fin. En suma, las consecuencias de haber aprobado esta reforma energética son negativas en su contenido, en su aplicación y en la evaluación del momento internacional, que a todas luces no permitió los niveles de inversión privada que se prometieron, como tampoco resultan beneficios de la economía de las familias mexicanas que hoy experimentan una reducción de su poder adquisitivo al incrementar el precio de las gasolinas, los combustibles en general y el costo de la energía eléctrica. Las comparecencias hace unos días de los secretarios de Energía, del subsecretario de Hacienda, de Ingresos de Hacienda, del director de Pemex y del titular de la CFE, no fueron convincentes al explicar las alzas de los combustibles y del servicio eléctrico, ya que sus argumentos y tecnicismos buscan dar la vuelta al evidente hecho de que la economía del país y de la inmensa mayoría de las y los mexicanos se ve afectada negativamente con la aplicación de esta reforma energética. Por increíble que parezca, desde el gobierno se insiste en la mentira fundamental de que la reforma energética puede incidir en precios que se fijan internacionalmente. Ellos nos dijeron que iban a bajar los precios de los combustibles con la reforma energética, sin embargo, todos sabemos que estamos supeditados a precios internacionales. Entonces, esta reforma es una mentira que iba a incidir en los precios internacionales. Al tomar posesión, el nuevo director de la CFE insistió en esa falacia de que los combustibles serían más caros sin la reforma. En el terreno de las tarifas eléctricas es donde mayor ha sido el engaño gubernamental. Al decretar la disminución de las tarifas a inicios del año pasado, se le atribuyó la decisión a la reforma eléctrica cuando ésta ni siquiera empezó a implementarse en la práctica. La misma medida de reducir estas tarifas eléctricas se pudo haber tomado sin modificar un ápice la Constitución. El programa de subsidio de combustorio, al que también se le atribuyó la disminución, data del año 2000. Se dice por parte de las autoridades que parte de la disminución en las tarifas eléctricas es por esta reforma energética. No es verdad. Hay establecido desde el año 2000 una política de sustitución del uso de combustorio por el gas natural. Eso es lo que ha permitido bajar los precios, pero no es la reforma energética. Es más, pudieron haber bajado muchísimo más con esta sustitución. Antes se producía la energía eléctrica, el 50% de la energía eléctrica se producía con combustorio, ahora es apenas una sexta parte con combustorio lo que se está produciendo de energía eléctrica. Sí. Sin rubor alguno apelan a factores externos para justificar ahora el incremento de las tarifas. En caso de las gasolinas, omiten explicar con claridad que con la llegada del libre mercado llegará también una diferenciación regional de precios en la que la gasolina será más barata en las grandes urbes cercanas a los centros de producción, distribución y almacenamiento y mucho más cara en las zonas pobres y alejadas del país. Esto es cierto. Como el precio del transporte de combustible hoy lo absorbe Pemex, una vez que se libere, que por cierto están acelerando estos tiempos, ¿verdad? Les urge sacar, creo yo, hay un moche, que al final es mi conclusión, les urge eso, entonces
quiero decirles que el precio de transporte de combustibles hoy no lo pagamos, hoy lo absorbe Pemex. Una vez liberado esto, por supuesto que ese costo se va a trasladar al consumidor. Esto es claro. En las grandes urbes, donde el costo de transporte es menor por el consumo, por la acumulación del consumo, va la gasolina a ser menor, el precio de la gasolina va a ser menor. Pero en regiones, por ejemplo, apartadas, Oaxaca, Chiapas, todos los estados pobres, el precio de los combustibles será mayor y castigaremos más a los más pobres con esta reforma energética. La riqueza nacional derivada de la explotación del petróleo, lo dijimos siempre, está comprometida y se traslada en manos de privadas nacionales y extranjeras. El asunto es, por supuesto, mucho más grave que solamente el alza de los combustibles. Creo que el permitirles a las empresas no pagar, no resarcir a Pemex la inversión que se hizo con recursos de todas y todos nosotros, tiene, me parece, la intención no de perdonarle a las empresas. Creo que las empresas estarán aportando a quienes toman estas decisiones, por supuesto, por fuera, una compensación para que no carguen con estos altos costos. 66,000 millones de pesos que no le paguen a Pemex bien podría servir, por supuesto, para que Pemex pudiera desarrollar, por ejemplo, en la producción, que hoy, como vemos, ha caído tremendamente en lugar de incrementar. Pues estos son, es un balance a 3 años de haber recibido esta iniciativa de Enrique Peña Nieto. Gracias. Buenos días, senador. ¿Qué opina usted de la decisión o lo que ayer dijo el secretario de Hacienda de que se va a adelantar la liberación de los precios de las gasolinas? Con esos 66,000 millones de pesos que no van a resarcir a Pemex, ¿cuántas refinerías se podrían construir o una refinería, no? Y si después tengo otras preguntitas de otros temas, ¿sí me las podría contestar posteriormente? Sí, gracias. El adelantar los tiempos para importación de gasolina, así como adelantar los tiempos para la venta de gasolina, que son las dos acciones que tomaron este año, me parece, sí, bueno, antes la de la venta ya está libre, ¿sí? Y la importación, nos dice el secretario de Hacienda, se va a adelantar. Por supuesto que aquí pues tendrán ya asegurados los votos del PRI, del PAN para hacer eso en lo que se refiere, en lo que competa al legislativo. No habrá problema para ello, se va a aplicar así. Me parece que es una urgencia de parte de ellos como para que dejar antes de que termine el 2018 todo esto planchado y los beneficios de la corrupción que se genera en todo esto pues queden en este gobierno. Me parece que es así rotundo, no tiene ninguna otra explicación estar adelantando tiempos, ¿verdad? Sino la urgencia de hacerse de dinero mal habido. O sea, no hay ningún beneficio para los consumidores. No hay ningún beneficio para los consumidores y como lo acabo de decir, una vez liberados los mercados, el libre mercado del combustible, estas empresas no van a pagar el costo del traslado de los combustibles, del transporte de los combustibles, que hoy absorbe Pemex. A menos, por supuesto, que quieran que Pemex entre a cubrir las zonas alejadas, ¿no? Las zonas sin desarrollo, ¿verdad? Y que las empresas extranjeras vengan a hacerse del botín, de lo más jugoso de este botín, por supuesto, ¿no? ¿Para qué nos servirían 66,000 millones de pesos? Pues nos servirían no para construir una refinería, no alcanza para eso, pero a Pemex le serviría mucho. Acaban de inyectarle 100,000 millones de pesos, ¿no? A nosotros claro que nos serviría de mucho para el desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en la extracción de petróleo. Están cada vez produciendo menos, ¿sí? Entonces, esto podría ser. Pero hay muchas otras cosas en las que se podrían invertir esos 66,000 millones de pesos hacia Pemex, derivarlo hacia Pemex. Senador, buenas tardes. Jorge Franco, de 724, acá de este lado. El martes vino el subsecretario
Mesmacher nos dijo que la gasolina que se vende aquí en México es de las, en promedio está más barata que el promedio global, incluso pues que es de las, que sí es barata, que sí es de las más baratas. Comentaba él, quisiera que nos regalara un comentario en este sentido. Por otra parte, ahora ya está surgiendo información de que este señor Pierre Dant tuvo pues ya beneficios directos ahí en Pemex, tuvo un contrato por más de $1 millón. Entonces, bueno, tal parece que pues el tema de la corrupción sigue muy presente en Pemex y bueno, pues en este contexto el gobierno del presidente está pasando también por uno de los peores momentos de aprobación en el país. Quisiera que me regalara un comentario también en este sentido, por favor. En torno a que si es más barato o más caro el combustible en México y en otros países, pues sí, nada más que el poder adquisitivo en otros países es completamente distinto al que tenemos en México, ¿no? Hay que considerar eso y eso no lo consideran ellos en su exposición. Me parece que los tecnicismos, ya lo decía yo aquí, los tecnicismos, los argumentos falaces que usaron, pues no dejaron convencidos a nadie, a nadie. Es obvio que es una actitud recaudatoria lo que hicieron, es muy fácil, claro. Están usando esta banda de fluctuación que se les dio desde aquí, desde el legislativo, del más menos 3%, ¿sí? Que es lo que se acusó como el gasolinazo para el 2016, y del cual algunos votamos en contra, ¿no? Senador, si nos puede precisar, por lo menos para mí, exactamente en dónde se ubica el daño cuando usted se refiere a resarcir el gasto. Justo valor económico. El justo valor. ¿En dónde, en qué áreas? Ya nos citó la cifra. Y usted nos está adelantando que va a haber otro aumento de gasolinas. Entonces, si esto ocurría este año, por lo que esto que se va a liberar el transporte del combustible, porque ahora nos dice que actualmente lo absorbe Pemex, entonces es inminente, podría ser que se aumentara el precio de la gasolina nuevamente este año. Las dos cosas, por favor. A ver, en la ronda cero, Pemex pidió X cantidad de pozos, ¿verdad?, de áreas para explotar. Solo le dieron una parte de lo que pidió, ¿sí? No pidió el todo, no pidió el universo que existe en materia de potencial energético en México, solo pidió una parte. Y de eso que pidió, solo le dieron algo, ¿sí? Todo lo demás que queda, donde Pemex ha hecho inversiones, por ejemplo, en aguas profundas, en el cinturón perdido que le llaman, en el Golfo de México, Pemex ha invertido muchísimo dinero en la investigación, incluso ha perforado ya ahí. Se sabe que hay ahí reservas de petróleo abundantes. Toda esa inversión que se hizo no se le va a resarcir a Pemex. Esa inversión y muchas otras que ha hecho, porque no solamente se están concesionando áreas prospectivas, sino que se están concesionando pozos productivos en este momento. Toda esa inversión que se hizo de Pemex no se le va a pagar. Es ahí donde está la pérdida para Pemex, ¿sí? ¿Y del aumento de gasolina? Del aumento de gasolina, una vez que se libere la importación de combustible y que ya los privados estén vendiendo por sus propias gasolinerías el combustible, bueno, por supuesto que se va a incrementar el precio de los combustibles. Vamos a tener precios muy diferenciados en todo el país, ¿sí? El precio que vamos a pagar de combustible aquí en el Distrito Federal, Estado de México, en la zona metropolitana, será más barato que el que van a pagar pues, en Juchitán, ¿no?, o en algún pueblo de Chiapas o lo que sea, que conocemos que no son ciudades, pues ahí van a pagar más por los combustibles. Así de sencillo. Hoy se los firmo ante notario público, si quieren. Igual que lo hacen aquellos. Gracias. Senador, buenas tardes. Tampoco me queda muy claro por qué se le tendría que resarcir a Pemex este justo valor. Pemex esto que está haciendo, estas inversiones que están haciendo, no las hace pues como parte de su trabajo, como parte de lo que tiene que hacer y entran en sus costos.
¿Por qué las empresas privadas le tienen que resarcir? Perdón, es que no me queda claro. Gracias. Con todo gusto. A ver, miren, Pemex invirtió para detectar dónde hay petróleo en México. Ya se los dimos a las empresas, no solamente les dijimos aquí hay petróleo, sino que incluso les dimos ya el pozo con extracción del petróleo, ¿sí? Toda esa inversión en investigación o inversión ya en infraestructura para explotar, como es el caso del cinturón perdido en el Golfo de México, todo eso que se invirtió son recursos de todas y todos nosotros, ¿sí? Si yo se lo doy a una empresa, es justo que esa empresa me resarza lo que yo invertí. Ella ya no va a hacer el trabajo de investigación y localización de los pozos, ¿no? En este caso, ¿sí? Bueno, pues puede ser como es, como un traspaso, sí. Me falta una pregunta para… Ah, perdón, sí. ¿Cuál es la ruta que va a seguir o qué acciones, digo, ante este panorama que está planteando, usted tiene alguna ruta, algunos planes aquí en el legislativo? ¿Qué es lo que van a hacer ante esta situación que usted está presentando? Miren, en este momento pues estamos imposibilitados. Es la aplicación de una reforma abusiva, como lo dijimos. Lo que vamos a hacer y lo que estoy haciendo yo es informarle a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué nos dijeron y qué es la realidad? ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer ahora. Por el momento no podemos hacer legislativamente nada, no tenemos la fuerza como para cambiar todo esto, ¿no? Revertir esta reforma, por el momento. Pero yo espero que en el 18 tengamos otras condiciones. Se hizo la reforma, pero parece que la corrupción sigue permeando por todos lados. Ahora es que este nuevo caso de Izquierda, como se llama esta persona, al parecer no está blindada Pemex el tema de la corrupción. ¿Cuál es la postura de Hubo algunos esfuerzos por sacar a Pemex y a CFE de los sujetos obligados en transparencia, eso lo hubo, pero no se logró. Ahí se quedaron, están las presas productivas, son sujetas de transparencia. Incluso, bueno, pues el que los lineamientos elaborados por la CENER no hayan sido públicos cuando es una empresa pública, ¿sí? También, es una empresa productiva del Estado, pues es parte de los esfuerzos que están haciendo el secretario de Energía, imagínense, por ocultar todo lo que hacen en torno a Pemex, por ocultar los beneficios que no le van a llegar a Pemex, y eso es corrupción, ¿sí? Es corrupción. O sea, por más leyes que hacemos, ellos ven cómo darle la vuelta, ¿sí? Aquí está la prueba de corrupción. No ser transparente, no dar la máxima publicidad a esta información es corrupción. No puede ser llamada de otra manera, ¿sí? Y tengo una respuesta todavía para lo de Pierre Mount. Muchas gracias. Bueno, si tiene la respuesta de Muy bien. A ver, creo que se tiene que investigar si hay o no participación económica de este personaje en actividades en México, en concesiones públicas, en contratos públicos. Se tiene que investigar. Yo no le creo al vocero de la presidencia cuando sale a desmentirlo. No les creo ya a ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, lo que estamos pidiendo pues es una investigación, pero pues todavía no tenemos articulado todo el mecanismo para que la reforma en materia de transparencia sea eficiente. ¿Quién va a investigar en este momento? Pues nadie que tengamos confiable, ¿no? Todavía no está esa otra parte. ¿Va a presentar un punto de acuerdo para que la auditoría investigue este caso? ¿Ustedes se pronunciarán en un sentido similar? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación puede hacer una parte en esto, pero mientras que no haya un fiscal que se aboque a ello, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? Por eso digo, aún no está todo el mecanismo articulado, entonces pues es un poco difícil, pero por supuesto que no les creo cuando dicen no tenemos nada que ver, ¿no? No, creo que sí tenemos que investigarlo. Vamos, no hay ninguna confianza ya en el Ejecutivo. Hoy un diario nacional justamente da a conocer las cifras de cómo ha caído la credibilidad de Peña Nieto.
y es curioso, cae más en los líderes de opinión, o sea, los que tienen más elementos para analizar y calificar, que en la población en general. O sea, los más especialistas dicen que la credibilidad de Peña Nieto y del gobierno federal en su conjunto está por el suelo. Senador, sobre eso mismo, ahora en las reformas de leyes de transparencia no se incluyó la figura del presidente. O sea, el artículo 108 constitucional solo podría o permite enjuiciar al presidente por traición a la patria o por delitos menores, pero no por casos de corrupción. Sí, es uno de los casos donde se hacen excepciones, donde decimos pues hay mexicanos de excepción, ¿no? Como es el caso del presidente de la República, cuando en cualquier otro país medianamente democrático tiene las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Pues es parte de la corrupción, de cómo se protege esta figura para proteger la corrupción que desde ahí se genera. A mí me queda muy claro, lo dije en la reforma energética, que habíamos pasado de la presidencia imperial a la presidencia empresarial, y lo hemos visto cada día. Sí, senador, es sobre lo de la CENTE. ¿Todavía hay una salida política a este conflicto? ¿Piensa usted que Osorio lo está manejando bien o simple y sencillamente lo que buscan es darles, perdón la expresión, pero atole con el dedo para luego simple y sencillamente desalojarlos y ya? Porque pues ya ve que se está insistiendo mucho en una salida de la fuerza, de utilizar la fuerza contra los bloqueos y demás. ¿Qué nos podría regalar? Gracias. Bueno, sí, creo que Aurelio Nuño es el responsable de que las cosas hayan llegado hasta este extremo. Su tosudez, su necedad, su arrogancia llevó a que los maestros tomaran estas medidas. Antes de que hicieran el paro, recuerden ustedes, la CENTE estuvo pidiendo mesas de diálogo y Aurelio Nuño dijo no hay diálogo, ¿sí? Bueno, estas son las consecuencias. Si a alguien tenemos que culpar de los paros es Aurelio Nuño, ¿sí? Para empezar. Luego, yo creo que sí hay salidas. Yo creo que se pueden corregir algunos excesos de esta reforma mal llamada educativa. Creo que se pueden corregir. No puede ser que a un maestro de 30, 40 años de servicio por alguna situación simplemente le quiten su base, ¿no? Eso es inconstitucional, como lo hemos dicho mucho tiempo. Y creo que lo que está haciendo el secretario de Gobernación, Osorio Chong, bueno, pues es tratar de sacar ahí algo que resuelva, ¿no? No sé si lo logre porque pues no depende todo de él, pero creo que por lo menos ha habido momentos en que ha bajado la tensión, eso es bueno. Lo que hemos estado nosotros pidiendo es que debe haber más diálogo, pero ya un diálogo con más productividad. Ayer que estuvieron los compañeros y compañeras de la CENTE, fuimos muy claros, ¿no? A ver, ellos dicen la abrogación de la reforma. ¿Cómo se abroga una reforma? Si ellos están esperando que, digamos, a ver, se eliminan las reformas y entonces queda como antes, eso no va a suceder. Pero ¿cómo se abroga una reforma? Con otra reforma. Entonces, ¿qué les sugerimos nosotros? La vía legal y legislativa para hacerlo. Hacer una propuesta muy concreta de cómo queremos que diga una nueva reforma educativa, ¿sí? Yo les propuse incluso, les reiteré una propuesta que hace tiempo se le hizo a algunos compañeros. Teniendo una propuesta, se convierte en una iniciativa ciudadana. Es mejor una iniciativa ciudadana que una propuesta de nosotros como senadores, por ejemplo. Una iniciativa de nosotros como fracción corre el riesgo de que se quede ahí en un cajón. Una iniciativa ciudadana, tenemos la obligación de entrarle al estudio, análisis y dictamen. Ahora, si ellos entienden la idea, vean ustedes lo que podría suceder.
¿podrían lograr 1 millón de firmas? Por supuesto que podrían lograr 1 millón de firmas. La CENTE es 10% del sindicato total, de los maestros en su conjunto, 10, 15%. El resto de los maestros, los que están en el CENTE, también quieren participar, pero no con bloqueos, no con paros. En una iniciativa ciudadana de las y los maestros del país, imagínense 1 millón de firmas, me parece que eso es ver las acciones desde otro punto de vista. Nosotros se los dejamos como propuesta, propusimos una mesa de trabajo, ellos tendrán que determinar por dónde irían. Nosotros estamos, por supuesto, abiertos a trabajar con ellos conjuntamente. En esta iniciativa, si se convierte en ciudadana, qué bueno. ¿Y sobre si estarían de acuerdo en el uso de la fuerza que tanto han tenido empresarios? No, no, definitivamente no. No estamos de acuerdo en que los niños pierdan clases, eso es definitivo. Nosotros estamos esperando que con estas propuestas que nosotros estamos haciendo desde acá pueda empezar el ciclo escolar a tiempo y los niños no se vean más afectados, ¿sí? Estamos a 10 días, ¿verdad? A 10 días de que inicien las clases y nosotros confiamos en que los maestros regresen a sus aulas, ¿sí? Por eso hay que encontrar alternativas creativas como esta y el compromiso de todas y todos de entrarle al análisis. Me parece que puede haber propuestas muy sensatas que podamos hacer entre maestras, maestros y nosotros, ¿no? Entonces, creo que hay una salida, una posibilidad de salida. No estamos de acuerdo en el uso de la fuerza pública, de ninguna manera. El diálogo siempre antes que el uso de la fuerza. Y, bueno, por supuesto, hacemos un llamado también a los maestros a que pues den pasos firmes hacia la solución del problema también con una actitud como la que estamos hablando. ¿Sería en este periodo ordinario que presentarían esta iniciativa? Tendría que ser en este periodo ordinario. Pero ¿qué problema es que los líderes de la CENTE pues, no están de acuerdo en dar marcha atrás a su existencia, su propuesta de que se debe hablar sobre cada uno de los entonces como que hay un interés ya económico de también los líderes de la CENTE. ¿Cómo desactivar eso? Que van a querer dejar sus privilegios, todo lo que manejaban ellos. Los privilegios en el magisterio no son exclusivos de la CENTE. El CENTE es tanto o más, tiene tanto o más privilegios que la CENTE, ¿no? Nada más que pues, los otros están calladitos porque traen una amenaza, ¿no?, de acompañar a El Baster Gordillo ahí en su celda si hacen algo. O sea, tan sencillo como eso. Por eso es que insisto en hacer este llamado a una forma distinta de participar ahora, con una iniciativa ciudadana en materia educativa. En verdad, no solamente los maestros estarían firmándola a favor, habría padres de familia firmando a favor, habría mucha gente firmando a favor de una iniciativa de ese tipo. Entonces es movilizar a un país en torno a un tema. Yo, estratégicamente, políticamente, yo veo más rentable esto que un bloqueo.